Hoy, nos metemos de lleno en una obra que, bueno, que todo el mundo conoce, al menos de oídas, pero que esconde muchísimo más. Hablamos de la Eneida de Virgilio. Tenemos delante un análisis bastante detallado de la trama, del contexto, de sus temas, y el objetivo es desentrañar por qué este poema épico, que fue casi un encargo, se convirtió en el ADN de la cultura romana, y por extensión, de Occidente. Porque no es solo la historia de un héroe que funda una nueva civilización, es una obra de propaganda, una tragedia humana y una reflexión sobre el precio del poder, todo a la vez. Y para entenderla de verdad, la clave es el cuándo, el momento histórico. Virgilio la escribe justo cuando Roma sale de décadas de desangrarse en guerras civiles. Octavio, que pronto será el emperador Augusto, acaba de ganar. Hay paz, sí, pero es una paz frágil. Necesitaba un relato que lo unificara todo, ¿no? Exacto. Necesitaba un mito fundacional, una narrativa que le dijera a todo el mundo: mi gobierno no es casualidad, es el destino de Roma. Y para eso, claro, recurre al mejor poeta de su tiempo, a Virgilio. O sea que, desde la primera línea, esto ya tiene una agenda política clarísima. No es solo un poeta con una inspiración, digamos, divina. Para nada. Aunque, a ver, Virgilio usa mitos que ya existían, algunos muy antiguos, que conectaban al troyano Eneas con Italia. Su genialidad es tejerlos todos juntos para crear la epopeya nacional definitiva, una que mira al pasado, al mundo de Homero, para justificar el presente de Augusto. Hablemos de eso, de Homero, porque una de las primeras cosas que salta a la vista en cualquier análisis es la estructura. 12 libros, que se pueden partir por la mitad pero de una forma muy clara. Sí, Es casi como si Virgilio dijera, voy a coger a Homero, sus dos obras, y lo voy a meter todo en un único poema. totalmente. Es que es eso. Los primeros 6 libros son su Odisea, es el viaje de un exiliado, Eneas, que huye de Troya y vaga por el mar buscando un hogar. Y los últimos 6 libros son su Ilíada, una guerra brutal y sangrienta en Italia para poder por fin establecerse. Pero no es un corta y pega, claro, No, no, para nada. En el mundo romano existía el concepto de la emulatio. que sería como una competición respetuosa, un a ver quién puede más. Precisamente. No es copiar, es superar. Es Virgilio plantándose y diciendo: veo tu Odisea y tu Ilíada, Homero, y yo te voy a dar las dos, pero con un propósito y un alma puramente romanos. Donde Odiseo luchaba por volver a casa, Eneas lucha por crear una. Donde Aquiles luchaba por su gloria personal, Eneas lucha por un destino colectivo. Vale, pues entremos en esa primera mitad, en esa Odisea de Virgilio. El poema arranca, como mandan los cánones, in media res. Sí, nos lanza directos a la acción. Nada de érase una vez en Troya. No, no. Empezamos en mitad de una tormenta espantosa. Los troyanos están a punto de llegar a Italia después de 7 años dando vueltas. Y la diosa Juno, que les tiene un odio africano, desata un huracán para hundirlos. Y acaban naufragando en Caedín, en la costa de lo que hoy es Túnez, en la gran ciudad de Cartago. Allí gobierna la reina Dido. Y aquí es donde la historia, digamos, despega de verdad. Aquí empieza el drama. Dido le pide a Eneas que cuente su historia, y él se pasa 2 libros enteros narrando la caída de Troya desde su perspectiva. Vemos el caballo de Troya, el sacerdote Laocoonte advirtiendo a todos antes de que lo devoren unas serpientes marinas, en fin, y la huida desesperada de Eneas. Y nos da esa imagen que es un icono del arte occidental, ¿no? Eneas escapando de la ciudad en llamas con su padre anciano, Anquises, a hombros, y su hijo pequeño, Ascanio, cogido de la mano. Es una imagen potentísima. Sí, La fundación de Roma empieza con un refugiado que carga con el pasado, que es su padre, y protege el futuro, que es su hijo. pero en esa huida pierde a su mujer, a Creusa, lo que le deja, digamos, sentimentalmente libre para lo que viene ahora, el romance con Dido. Y no es un flechazo cualquiera. Las diosas, Venus, que es la madre de Eneas, y Juno, su enemiga, pactan para que se enamoren. Es una pasión orquestada desde el Olimpo. Y aquí Virgilio nos presenta el gran conflicto del héroe. Dido es una reina poderosa, es inteligente, le ofrece un hogar, un reino, amor. Para el hombre, para Eneas, es la solución perfecta. Pero el héroe Eneas tiene un destino que cumplir. Y ahí es donde entra la pietas. Que a menudo se traduce fatal como piedad, pero es un concepto mucho más denso, ¿verdad? Muchísimo más. Hay que olvidarse de la piedad en el sentido cristiano. La piedad romana es el pegamento de la sociedad.
Es tu deber sagrado e ineludible con tu patria, con tu familia y con los dioses. Es hacer lo correcto, no lo que te apetece. Y Eneas es el ejemplo andante de esa lucha interna. Y Júpiter le envía a Mercurio para que le dé un toque. Exacto, para que le recuerde su misión. Y tiene que elegir entre su felicidad personal y su pietas. Y claro, elige el deber. La escena de la ruptura es brutal. Dido lo acusa de todo, de traidor, de mentiroso, y la respuesta de él es de una frialdad que asusta. No voy a Italia por mi propia voluntad. Es el hombre del destino, sí, pero a un coste personal altísimo. Y el coste al final lo paga Dido. Desesperada, construye una pila funeraria, sube y se quita la vida con la misma espada que Eneas le había regalado. Pero justo antes de morir, lanza una maldición. Ah, la famosa maldición. Pide que nunca haya paz entre su pueblo y el de Eneas, que de sus cenizas surja un vengador. Y claro, cualquier romano escuchando esto, se le encenderían todas las alarmas. Está hablando de Aníbal y de las guerras púnicas, el gran conflicto de la historia de Roma. Exacto. Es una jugada maestra de narrativa política. Virgilio está creando una justificación mítica para un odio histórico. No fue una lucha por el control del Mediterráneo, no. Fue el resultado de un amor trágico y una maldición divina. Es brillante. Bueno, después de esta tragedia, Eneas por fin llega a Italia. Y el punto culminante de esta primera mitad es el libro sexto, su descenso al inframundo. La Nequeia. Sí, guiado por la sibila de Cumas, una profetisa, baja al reino de los muertos para hablar con el espíritu de su padre, Anquises. Y aquí es donde la agenda de Augusto se vuelve, bueno, casi descarada. ¿Por qué? Anquises le da ánimos y ya está. No. ¿Qué va? Le muestra el futuro. Literalmente, le presenta un desfile de almas que están esperando a reencarnarse. Y son todos los grandes hombres de la historia de Roma. Rómulo, los Escipiones, Julio César. Y al final de la fila, como la culminación de todo, el propio Augusto. Vaya. Anquises lo señala y profetiza que él traerá de vuelta una edad de oro. Es propaganda pura y dura. El mensaje es, el gobierno de Augusto no es un accidente, es el cumplimiento de un plan divino de siglos. Vale, así que Eneas sale del inframundo reforzado, con la misión más clara que nunca. Y con esto se cierra la Odisea y nos preparamos para la Ilíada, la guerra en Italia. Y de nuevo, al principio parece que todo va a ir bien. Llegan al Lacio, la región donde se fundará Roma. El rey local, Latino, tiene una profecía que dice que su hija, Lavinia, debe casarse con un extranjero. Blanco y en botella. Pero claro, Juno sigue ahí, furiosa. Y su lema es, si no puedo detener el destino, haré que su cumplimiento sea lo más sangriento y doloroso posible. Así que envía a Alecto, una de las furias, para que siembre el caos. y lo consigue, vaya si lo consigue. Envenena la mente de la reina Amata, la madre de Lavinia, y enciende la ira de Turno. Turno era el prometido de la chica, un príncipe local, un guerrero orgulloso, carismático, y no va a permitir que un advenedizo troyano le robe a su prometida y su reino. Y la guerra es inevitable. Y esta segunda mitad del poema es mucho más oscura. Virgilio no glorifica la guerra sin más, ¿eh? Es brutal, es trágica, mueren jóvenes prometedores de ambos bandos. Se explora el coste humano de fundar un imperio. No es una celebración heroica. No para nada. Es un baño de sangre que se presenta como necesario. Y en medio de esta guerra, Virgilio vuelve a meter otro momento de propaganda increíble. La madre de Eneas, la diosa Venus, le consigue un escudo forjado por el dios Vulcano. Y al igual que el escudo de Aquiles en la Ilíada, tiene escenas grabadas. Pero no son escenas de mitos. No, son escenas del futuro de Roma. Y en el centro del escudo, ocupando el lugar de honor, ¿qué hay? La batalla de Actium. La batalla de Actium. La victoria naval de Augusto sobre Marco Antonio y Cleopatra, que le dio el poder absoluto. Eneas, literalmente, lleva a hombros el destino y la victoria de su descendiente. Es imposible ser más claro. La guerra se recrudece. Y hay un momento que lo cambia todo. La muerte de Palas. Palas, el joven hijo de un rey aliado de Eneas. Eneas lo había acogido como un protegido, casi como un hijo adoptivo. Y Turno lo mata en combate. Pero no solo lo mata. No, comete un acto de arrogancia suprema, de superbia. Le arranca su pesado cinturón de cuero y oro y se lo pone como trofeo. Y ese acto sella su destino.
porque transforma el dolor de Eneas en una furia ciega, en lo que los romanos llamaban furor. Y ese furor nos lleva directamente al final. Después de muchísimas batallas, todo se decide en un duelo singular entre Eneas y Turno. Eneas es más fuerte, lo hiere de gravedad. Turno cae al suelo, vencido. Y aquí llega uno de los finales más estudiados y debatidos de toda la literatura. Turno suplica, no pide por su vida, pide que su cuerpo sea devuelto a su anciano padre. Apela a la piedad de Eneas. Y Eneas duda. Vemos al hombre de la piedad a punto de mostrar clemencia, que era una gran virtud romana. Pero entonces, sus ojos se fijan en el hombro de Turno, Y ve el cinturón. el cinturón de palas. Y el recuerdo de su amigo muerto lo consume. El poema dice que Eneas, ardiendo de furia y terrible en su ira, le hunde la espada en el pecho. Se acabó la piedad, solo queda el furor. Y la última frase describe el alma de Turno huyendo, indignada, a las sombras. Y ya está, se acaba. No hay boda, no hay fundación de la ciudad, no hay celebración, solo un acto de venganza brutal. Es un final increíblemente oscuro. Te deja helada y te obliga a preguntarte, ¿esto es una celebración del Imperio Romano o es una advertencia sobre su coste? El héroe nacional, el piadoso Eneas, termina la gran epopeya consumido por una furia vengativa. Nos está diciendo Virgilio que para fundar Roma la clemencia debe ser abandonada y la violencia es la única respuesta. Es profundamente ambiguo. Entonces, si intentamos atar los cabos, los grandes temas que hemos visto son, por un lado, la pietas, el deber por encima de todo. Absolutamente. Eneas es un héroe que sufre, que renuncia a su felicidad por cumplir con el destino, el fatum. Y ese es otro gran tema. El destino. Sí, hay una fuerza superior que guía la historia, y los propios dioses solo pueden retrasarla, pero no cambiarla. El destino es que Roma se funde. Punto. Y por supuesto, la propaganda, la legitimación de Augusto como culminación de ese destino. Pero la influencia del poema va mucho más allá de la política de su tiempo. Esto se convirtió en el libro de texto por excelencia en Roma. Se estudiaba en todas las escuelas, se memorizaba, era su Biblia y su Shakespeare todo en uno. Su prestigio era tal que 1300 años después, Dante elige a Virgilio como su guía por el infierno y el purgatorio en la Divina Comedia. No a un santo, no a un filósofo, al autor de la Eneida. Eso te da una idea de su talla. Ha inspirado de todo, desde la ópera Dido y Eneas de Purcell hasta novelas de hoy en día. Es una de esas obras que, una vez la conoces, empiezas a ver sus ecos por todas partes. Es una piedra angular, y es increíble pensar que Virgilio no la consideraba terminada. En su lecho de muerte pidió que quemaran el manuscrito. ¿En serio? Sí. Creía que no estaba lo suficientemente pulido. Por suerte para todos nosotros, el emperador Augusto ignoró su deseo. Menos mal. Para ir cerrando, volvamos un momento a ese punto clave, el descenso al inframundo en el libro sexto. Porque ahí Virgilio dejó caer una pista, una especie de nota al pie de página que lo cambia todo, y que nos deja una última reflexión. Sí. El poema nos cuenta que hay dos puertas para salir del inframundo. Una es la puerta de cuerno, por donde salen las sombras de los verdaderos, las almas auténticas. La otra es la puerta de marfil, que es resplandeciente, y por donde los espíritus envían al mundo sueños falsos. Vale, la puerta de la verdad y la puerta de las falsedades. Lo pillo. Exacto. Y Anquises, después de haberle mostrado a Eneas toda esa gloriosa profecía sobre el futuro de Roma y la edad de oro de Augusto, Sí. lo despide a él y a la Sibila por la puerta de marfil. Un momento. Para. ¿Me estás diciendo que, después de toda esa propaganda, de toda esa loa a Augusto, Virgilio nos cuela que el héroe sale por la puerta de los sueños falsos? Eso es increíblemente subversivo. Es la gran pregunta sin respuesta de la Eneida. Vaya, ¿te deja con una duda? Muy inquietante. ¿Qué nos está diciendo Virgilio con ese gesto? ¿Es la gloriosa historia de Romo? ¿Esa misión divina que culmina en Augusto una verdad sólida como el cuerno? ¿O es un sueño magnífico, pero, en última instancia, una ilusión, una falsedad brillante como el marfil?